Hola a todos, en este video comenzaremos hablando sobre los contenidos de la unidad número 3. Empezaremos por la reproducción y nos haremos una pregunta. ¿Cuál es la función de la reproducción? Para eso vamos a analizar dos situaciones diferentes. Pensemos, ¿qué pasa si un individuo de una especie no se reproduce? ¿Y qué pasaría si todos los individuos de una especie dejan de reproducirse? En primer lugar, podemos contestar entonces que si un individuo no se reproduce a lo largo de su vida por X motivo, no le pasaría nada. Podría continuar con su vida normalmente. En cambio, ¿qué pasaría si toda una especie entonces deja de reproducirse? Ahí lo que pasaría es que la especie dejaría de existir. Por lo tanto, podemos decir que si bien la reproducción no es una función vital porque no es indispensable para la vida, pero sí debe existir la reproducción para que las especies perduren en el tiempo. Analizaremos dos tipos de reproducción. Una es la reproducción asexual. Vamos a enumerar sus características. Necesita un solo progenitor. ¿Está bien? Necesita un solo individuo para que la reproducción se produzca. No intervienen órganos reproductores ni células sexuales a las cuales denominamos gametos. No va a haber intercambio de material genético entre los padres, ya que solo necesito un solo progenitor. Por lo tanto, los descendientes, los hijos, van a ser idénticos entre sí y también van a ser idénticos al progenitor, al que les dio origen de su vida. Por otro lado, vamos a tener la reproducción sexual. Acá vamos a necesitar más de un progenitor. Van a intervenir órganos reproductores y células sexuales, los gametos, por ejemplo en el caso de los animales, el óvulo y el espermatozoide. Acá va a haber intercambio de material genético entre los progenitores para dar origen a un nuevo individuo que será diferente al progenitor y también serán diferentes entre sí. Vamos a hablar de conceptos como unisexuales y hermafroditas. ¿Qué significa cada uno de estos? Vamos a decir que un individuo es un unisexual cuando dentro de su cuerpo, ¿no?, de cada individuo, tiene un solo tipo de gónoda, ¿no?, de gameto, de órgano reproductor. O sea, o va a ser femenino o va a ser masculino. ¿Está bien? Va a ser un macho o va a ser hembra. Eso significa que es unisexual. En cambio, hermafroditas van a ser aquellas especies que dentro de su cuerpo tengan ambos sexos, femeninos y masculinos, como por ejemplo los caracoles son hermafroditas. En un mismo cuerpo tienen ambos sexos. Veamos otro ejemplo con las flores. En el primer ejemplo vemos una flor hermafrodita porque tiene ambos sexos, masculinos y femeninos. También la podemos denominar monoica. Y en los ejemplos que vemos que siguen tenemos una flor masculina, fíjense que solo está como la parte de abajo de la flor, y una flor femenina que solo está la parte que nace hacia arriba. Los individuos entonces que tienen un solo sexo, ¿está bien?, masculino o femenino, lo vamos a llamar dioicos. ¿Está bien? Y son unisexuales, tienen un solo sexo dentro de su cuerpo. Mientras que los individuos que son hermafroditas o monoicos van a ser aquellos individuos que tengan los dos sexos en el mismo cuerpo.